El gobierno vuelve a regar a los grandes medios con dinero público. 55 millones de euros en publicidad institucional para el año 2023, justo a las puertas del inicio de la precampaña. Prepárense para volver a ver cosas como esta. Todos los periódicos repitiendo el mismo mensaje, y es que la propaganda gubernamental es esencial para Pedro Sánchez, o eso parece dada la ingente cantidad de dinero que invierte en ella. En febrero de este año ya se aprobaron más de 158 millones de euros que, sumados a este nuevo paquete, suponen más de 213 millones de euros en solo 5 meses. Dinero para campañas de la DGT, del Ministerio de Igualdad o de la Renta. Dinero a expuertas. Dinero que hace imposible morder la mano que te da de comer. Dicen que en un futuro comeremos esto, insectos. Así que más vale empezar pronto, ¿no? Bajar las persianas. Lo primero que vamos a hacer es hablar de evidencias del cambio climático. Salimos a la calle para preguntar si consumimos demasiada carne. Solo así se entiende que, con la cesta de la compra disparada, los carburantes a precios prohibitivos o el campo abandonado, todos los grandes medios de nuestro país centren el foco en la misma dirección, en la que le interesa al gobierno. Bueno, podemos asegurar que a nosotros no nos ha caído ni la pedrea de esa publicidad institucional que sí riega a otros medios y por eso, como bien explicaba Paloma Guardia en ese vídeo, quizás se entiende una unanimidad de mensajes en tantos de ellos. Pero Paloma, amplíanos información hacia dónde va esa publicidad institucional, quiénes son los principales ministerios que dedicarán ese dinero público a financiar campañas en otros medios de comunicación. Bueno, Juanma, es que el Gobierno vuelve a aumentar el presupuesto en publicidad institucional. Ahora añade 55 millones de euros más en concepto de campañas institucionales de contratación. En total, más de 213 millones para hacer publicidad a Pedro Sánchez. Desde Zapatero no se habían aprobado unos presupuestos en publicidad tan altos. En 2007, el año de mayor gasto, se invirtieron 268 millones. A partir de ahí, la inversión había ido en disminución hasta que en 2021 Sánchez volvió a apostar por la autopublicidad. Pero, ¿cuánto dinero se lleva cada ministerio? Pues Interior se lleva más de 11 millones de euros, Igualdad se lleva casi 10, Hacienda otros 9, Asuntos Económicos 8, Agricultura 7, Transportes y Transición Ecológica 4 y Derechos Sociales se queda con 2 millones de euros. El Ministerio de Igualdad fue uno de los más favorecidos por el reparto que se hizo en 2022, lo que supone que la cartera dirigida por Irene Montero tendrá un presupuesto de 19,6 millones, el segundo mayor gasto anual de todos los ministerios, y eso sin sumar los 10 millones aprobados en esta contratación anticipada. Sofía, Juanma, yo desde aquí os quiero lanzar una pregunta. ¿Qué publicidad creéis que vamos a ver el próximo año? Pues gracias, Paloma. Sí, evidentemente, a lo mejor volvemos a esa imagen que veíamos en el vídeo que habías montado, de todos los periódicos repitiendo el mismo mensaje a la vez. Hay que aclarar que en uno de los gráficos que estábamos viendo, parecía, viendo las gráficas, que ahora la publicidad institucional, el dinero que se destinaba a publicidad institucional era inferior al de otros años. Es totalmente al revés, precisamente. El dato relativo, justo lo vemos, el del último año es infinitamente mayor que el de otros, pero bueno, en fin, simplemente por aclararlo. Raquel. Yo quería hacer una aclaración sobre esto, porque además es un tema que yo he trabajado muchas veces en noticias, y hay una parte que yo creo que es importante. Una es cierto que al final, cuando un medio de comunicación lo financian ya sea desde el Gobierno de España o desde un gobierno autonómico, porque hay que recordar que esto no solamente es un gasto del Gobierno central, sino que lo hacen todos los gobiernos autonómicos, el problema es si ese medio luego es capaz, efectivamente, ¿no? Y eso es una crítica que nos tenemos que hacer, de ser objetivos con esa institución pública que nos ha hecho ese ingreso. Yo no estoy en contra de que desde el Gobierno se pueda invertir en publicidad en medios de comunicación. No lo estoy porque es una manera también de comunicarte con el ciudadano. El problema es cuando eso afecta a las cadenas de televisión o a los medios de comunicación escritos. Pero hay una cosa que quiero también aclarar, en honor a la verdad, y es que estas campañas, es cierto que algunas sí que están un poco ladeadas para favorecer a lo mejor al gobierno, pero normalmente son campañas de información al ciudadano. Y aquí justamente estaba leyendo la noticia
del dinero que se van a gastar en esto que nos contaba Paloma, y es una campaña para divulgación de la seguridad vial, sensibilización fiscal y ayuda al ciudadano en las obligaciones fiscales, difusión de servicios públicos y concienciación en ciberseguridad, conoce la red de caminos naturales en España. O sea, el problema no es el contenido de estos anuncios, sino el problema es que si a un medio de comunicación, un gobierno, claro, pero no es publicidad para el gobierno. Claro, no es cuando el periodista aprovecha ese dinero que ha entrado en decir, bueno, como Pedro Sánchez nos ha dado 10 kilos... No es el periodista en sí, porque esto no creo que ningún periodista diga como hay una publicidad... No, sino que los directivos, los responsables de las grandes cadenas, de los grandes medios de comunicación, saben que el hecho de que entre ese dinero para publicidad institucional, que no estamos criticando el contenido de esa publicidad, eso es lo que quería hablar de la DGT o hablar de ese tipo de cosas, no creo que a nadie le moleste. Claro, pero es verdad si tú sabes que gran parte, o por lo menos parte de tus fondos, dependen de eso y que cada año son más y más en la situación pues evidentemente que estamos. Luego a lo mejor sabes que cuando tengas que dar directrices desde las altas esferas, decimos, de esos medios a los jefes de informativos, a los responsables informativos, pues te conviene que este gobierno en la situación que estamos, quiero decir, hasta qué punto es necesario que un ciudadano tenga anuncios constantemente de una campaña de los caminos de España, ¿no?, para fomentar el turismo, lo que sea, en vez de pues invertir a lo mejor ese dinero realmente en que se hagan esos caminos o en mejorar esos caminos. Eso es lo cierto. Pero más allá de la publicidad en los medios de comunicación, esa publicidad institucional también invierte en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, y cada vez el gobierno destina más dinero a estas plataformas, sobre todo porque es una de las mejores formas de conectar con el público joven, y por tanto ahí los medios de comunicación reciben poco. Ahora voy a hacer un poco de autobombo y voy a lanzar una lanza a favor de mi medio de comunicación, porque ocurrió no hace muchos días. En OK Diario hemos estado muchísimo tiempo sin tener campañas de comunicación del Ministerio de Igualdad, pese a que la mayoría de campañas no las decide el ministro de turno, sino que son agencias de medios las que las reparten. Pero hace poco tuvimos una y coincidió con eso que comentaba Raquel ahora, en que había un banner del Ministerio de Igualdad justo en una noticia en la que le azotábamos hasta en el carnet de conducir a Irene Montero, y por eso me siento también ciertamente orgulloso de que somos esos medios en los que no nos dejamos llevar porque ingresemos más o menos del gobierno en función de lo que tengamos que decir. No solo se recibe dinero del gobierno central, también de las autonomías. También de las autonomías. Dicho lo cual, todo eso, ¿por qué se aumenta el presupuesto? Porque la acción legislativa de este gobierno también es superior a la de gobiernos anteriores. Y cuando la acción legislativa es superior, comentaba Raquel, la ley de sensibilización de tráfico, es una ley de tráfico que se aprobó hace poco, tú eso lo tienes que comunicar a la ciudadanía y por tanto tienes que hacer un mayor gasto. ¿Que se va a aprovechar parte de ese dinero para fines ideológicos y partidistas? Seguramente, pero lo han hecho todos los gobiernos que han pasado por el gobierno. Solo un pequeño detalle, porque quiero hilar con esto que estaba diciendo Joan, hablando de dinero que se puede destinar a Twitter, que no llega a los grandes medios. Hoy hemos tenido un especial con Otra Mirada a las 8:30 de la tarde sobre precisamente la censura en Twitter y cómo grupos organizados están promoviendo el tumbar ciertas cuentas, casualmente siempre desde una determinada ideología, al igual que las verificadoras son las que más suelen atacarlo. Recomendamos a todo el mundo que entre en la página web de 7NN, 7nn.tv, también en nuestras redes sociales, @7nn_TV, y allá podrán ver ese especial con Otra Mirada, porque es más que interesante. Perdón, Adrián. Dos cosas muy rápidas. La primera, entiendo que muchas veces cuando hablamos de publicidad institucional haya ciudadanos que se llevan la mano a la cabeza y haya críticos y voces críticas que digan es que el gobierno de Pedro Sánchez ahora se va a hacer una promoción a costa del erario público. La mayoría, como bien han dicho mis compañeros, son campañas de promoción. Por poner un ejemplo muy claro, durante la pandemia tuvo que dedicar mucho dinero el gobierno no a promulgar otras leyes, sino a promocionar, por ejemplo, las campañas de sanidad, para que la gente supiera y se informara dónde se tiene que poner mascarilla, dónde no, porque además eso era un absoluto caos, como todos recordáis, y en estos bares sí y en estos no. Eso todo son campañas de publicidad institucional. No se trata de que va a salir Pedro Sánchez luciendo palmito en la portada del ABC. Dicho lo cual, y por poner un contrapunto que creo que es importante y no menor, el gobierno de España suele acudir
a agencias externas, como bien ha dicho Joan, pero además atienden a criterios de volumen normalmente. No es te voy a regar y tú vas en la línea de lo que yo digo, entre otras cosas porque no le va a funcionar con ABC, no le va a funcionar con La Razón, con otras grandes cadenas como Antena 3 o Telecinco. Sin embargo, no se habla tanto cuando hay gobiernos autonómicos que se dedican a regar medios de comunicación. Yo creo que sí simplemente porque coinciden con su línea editorial. Porque, por ejemplo, el medio para el que trabajo yo, el Plural.com, es uno de los que maneja mayor volumen en los digitales, estamos ya en 5 millones, y nosotros no recibimos ni un solo euro, ni uno solo, de la Comunidad de Madrid, que sin embargo regó con miles de euros y con millones a blogs que leía, con todo el respeto, el editor y el redactor del blog. Entonces, creo que hay que ser un poquito serios. Eso en Cataluña, por ejemplo. ¿Y si de otras comunidades, Adrián? ¿Cómo, perdona? ¿Y si de otras comunidades? Es que yo desconozco los criterios de otras comunidades autónomas, por ejemplo, pero si se hace igual... ¿Sabes que la de Madrid? Por eso digo que en Cataluña es un escándalo, por ejemplo, eso, porque sobre todo hay 2-3 grandes grupos editoriales, es decir, el Grupo Nació Digital, el Nacional.cat, el Grupo Ara y La Vanguardia y El Periódico, que reciben millonadas y millonadas. Y cuando digo millonadas me refiero a 1,5 millones de euros. Es que entre la publicidad y subvenciones directas que se dan. Dicho todo eso, también es una forma la de la publicidad institucional y las subvenciones de los gobiernos a los medios de comunicación, en el caso de Cataluña es por escribir en catalán y hablar en catalán, para sufragar unos medios de comunicación que, guste o no guste, son servicio público. Es decir, y es una de las fuentes de financiación que tienen los medios de comunicación para ofrecer gratuitamente al espectador, al oyente o al lector una serie de noticias que tienen interés público. También es verdad que cada vez hay más medios que ponen muros de pago y que impiden... ¿Gara es servicio público? ¿Egin es servicio público? Comparando lectores que tiene, comparando lectores con dinero recibido con respecto a otros medios que tienen infinitamente más dinero. Podemos estar de acuerdo. En base a dinero recibido versus lectores. No me refiero a eso, me refiero a quién valora, y lanzo la pregunta y te dejo, perdona. ¿Quién valora qué medios de comunicación son servicio público? Claro, a eso me refería, que el considerar que los medios de comunicación son servicio público, muchos lectores, espectadores, con independencia de su ideología, yo creo que ya empiezan a pensar que eso no es verdad cuando ven que existe un claro interés en destacar unas cosas, tapar otras, etc. Y eso hace que luego encima, cuando ves que medios de comunicación que apenas tienen lectores comparados con otros que tienen infinitos más, reciben muchos más unos que otros, pues dices, ¿cuál es el criterio realmente? Sí, yo quería dar 2 apuntes desde un punto de vista totalmente profano en los medios de comunicación. Nada tengo que ver con vuestro conocimiento y desde dentro de todo esto, ¿no? Pero 2 apuntes. El primero, ¿realmente estamos hablando de utilidad pública de esta información? O sea, ¿vamos verdaderamente a justificar? O sea, la cantidad de dinero en publicidad institucional de ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y gobierno central, de la tendencia que sea, ¿verdaderamente se justifica? Exagerada. No, es completamente exagerada. Yo pregunto, ¿hoy en día verdaderamente hay una masa crítica de ciudadanos que se hayan enterado de cuestiones verdaderamente relevantes a través de estas campañas? Perdonadme, lo dudo. Segundo apunte, Joan, y termino. Segunda cuestión, el problema de fondo es el modelo de negocio de los medios de comunicación. Es decir, campañas publicitarias de los gobiernos de todo tipo ha habido siempre. El problema es que la oferta de publicidad para los medios de comunicación cada vez es más escasa y por tanto el gobierno tiene más poder porque dentro del pool de publicistas que se anuncian en los medios de comunicación, ¿vale?, tiene una relevancia que no tiene ningún otro. ¿Vale? Ahí es cuando los medios de comunicación empiezan a perder su independencia, porque anteriormente, cuando la prensa actuaba de contrapoder, se debían a sus suscriptores, a sus lectores, a sus televidentes. Hoy en día, cuando ese modelo de negocio ha quebrado, porque estamos acostumbrados a no pagar por contenidos, ¿vale?, y a tener un acceso gratuito, dependen los medios de comunicación exclusivamente de la publicidad.